Hola amigos de Mauri Film en TV, nos vamos directo a Miramar para que puedan conocer parte de esta travesía. Estaremos un momento en el muelle de Miramar de la Buga Livingstone. Son travesías que pocos conocen porque las personas muchas veces se fijan más en el lado de la cabecera municipal. Miramar queda a exactos 8 minutos de la cabecera municipal de la Buga Livingstone. Acompáñenos en esta travesía. Vamos en lancha tratando de llevar la cámara fijo para que usted pueda disfrutar de esta pequeña travesía. Vamos a rumbo a Miramar. Así que gracias por acompañarnos en esta pequeña travesía en la Buga Livingstone. Así que vamos acompañándoles para que nos pueda ver sobre esta travesía. Muchas gracias a ustedes, que no le parezca aburrido. Muy difícil pues poder traer las cámaras hasta este punto y no crea que es fácil. Vamos a darle la retro para que vea la entrada a la Buga. Esta es la entrada a la Buga. Bueno, ahí vamos llevándole cámara rumbo a Miramar. Son de 7 a 8 minutos el trayecto y le invitamos para que puedan ver esta travesía. Las personas que conocen Miramar saben de que está a 7 8 minutos en lancha, únicamente vía marítima, para poder trasladar. Casi es el mismo camino para Río Dulce, casi es es el mismo trayecto para Río Dulce. Pero bueno, le enseñamos Livingstone desde otro punto. Muchas gracias por acompañarnos. No se nos desconecten. Vamos rumbo a Miramar para que puedan conocer el trayecto a esta bella comunidad de Livingstone. Como les digo, es muy difícil traer la cámara por acá y la traemos para que ustedes puedan ver rumbo a Miramar. Gracias por acompañarnos en esta travesía a la Buga Livingstone. Reitero que no es fácil porque hay que pedir una lancha para poder venir acá y poder sacar las tomas a ustedes. El trayecto rumbo a Miramar dura de 7 a 8 minutos, así que vamos llegando, no se nos desconecten, vamos llegando rumbo a Miramar y pueda conocer la otra parte de nuestro bello municipio. Muchas veces sacamos transmisiones dentro de la cabecera, pero es importante que usted conozca también la otra parte de nuestro bello municipio. Este trayecto es importante, muy bonito, causa mucha tranquilidad, da mucha tranquilidad, y para las personas que pocos conocen nuestra trayectoria, le invitamos para que se mantenga en la transmisión. Por ahora pues solo estamos viendo los árboles y todo esto, pero vamos a hacer una pequeña transmisión para que ustedes puedan ver cómo están las situaciones allá en este punto. Esta lancha pues traslada a las personas que deseen llegar al lugar mencionado y luego vuelve, se hace los 8 o 9 minutos de ida, de igual forma los otros minutos de retorno, y
Después de eso llena otra vez con pasajes y se viene. Así está de cambiado Livingston del otro lado de Marcos Sánchez Díaz. Tomamos la lancha por la gasolinera, por la antigua gasolinera de Livingston. Esta es otra nueva gasolinera acá en la Buga Livingston. Esta es otra nueva gasolinera, pueden visualizarla en este trayecto. Esta es una nueva gasolinera acá en la Buga Livingston. Muchos piensan que solo hay una, pero ahora hay dos. Así que ahí está, se la mostramos. Y esperamos sus comentarios acá. Saludos, baby, nos dice Heidi Castillo. Saludos a Heidi Castillo. Muchos saludos por ahí. Disfrute este trayecto a Miramar, llevando nuestras cámaras a otro punto. Estamos metidos en todos los rincones, dentro y fuera de Guatemala. Así que dentro y fuera de Guatemala, llevándole diversas transmisiones, y gracias a ustedes por acompañarnos. El camino, la trayectoria es para Miramar, con un tiempo de 7 a 8 minutos para poder llegar, y esto con dedicación totalmente a todos ustedes. Vamos en una lancha colectiva para este lugar. Tiene un costo aproximado de 10 quetzales la ida y 10 de retorno para cada persona. Y si la quieren abordar de manera privada, la lancha tiene un costo de 50 quetzales solo de ir y venir en el momento. Si usted desea quedarse, entonces debe ponerse de acuerdo con el lanchero para pagar la cantidad del cual puedan estar de acuerdo según el tiempo que quieran estar ahí en este lugar. Así que esto es Livingston. La gente piensa que Livingston es pequeño, pero Livingston es grande. Es más grande en su posición de montaña y área marítima que la cabecera municipal. Así que Mauri Filme TV, metidos en diferentes puntos y llevando nuestras cámaras a lugares grandes, a lugares pequeños, con la finalidad que usted pueda visualizar puntos que usted piensa que no existen dentro o fuera de Livingston y Zavala. Así que este es el camino que nos conduce para Río Dulce, vía marítima. Este es el camino que nos conduce, o este es el trayecto que nos conduce a Río Dulce. Por ahí es Río Dulce, efectivamente, por aquí es Río Dulce. Para las personas que tienen tiempo de no realizar esta trayectoria, no se nos desconecte. Este es el camino que es para Río Dulce, pero esta vez vamos para Miramar. Nosotros nos dirigimos para Miramar para que ustedes puedan ver cómo está el trayecto allá. Ahí está, donde ven las cámaras, es el área de Miramar. Vamos para allá, nos estacionamos en el muelle, estamos unos 10 minutos y luego volvemos porque debemos de abordar la lancha de retorno. Este es un barco pesquero. Veas esto acá en la Buga Livingston. Así que esto es Livingston. Las personas piensan que solo es el área, solo es la cabecera municipal del parque para su casa. Siempre les he dicho que Livingston no es del parque para su casa. Livingston va más allá. Livingston es grande, pero tenemos más posición en agua, o sea, acuática, y área montañosa. Es importante mantener la parte de las montañas. Qué hermoso nuestra tierra, nos dice. Así que ahí está, le ponemos acá, le colocamos la cámara para que pueda ver la parte de las montañas. Esto no es un video editado, estamos en vivo, en directo, a todo color para Mauri Filme TV. Elmer Mauricio Enríquez, llevándole diferentes transmisiones para que ustedes puedan estar ahí. Vale la pena compartir con familiares y amigos. Ahí está titulado Miramar, la Buga Livingston, acompáñanos, dice el título de nuestra transmisión. Qué bello es esto, qué bello es Livingston. Ya estamos a punto para llegar a Miramar, estamos a 3 minutos para llegar a Miramar. Acompáñenos, no se nos descuelgue. Estamos a este lugar, guarda mucha historia. Esta planta guarda mucha historia, la que están viendo acá. Estas estructuras es una planta, pero guarda mucha historia de nuestro pueblo. Así que las personas que no pueden ver esto, los verán después. Esperamos que le aprecien mucho esta transmisión. Este lugar es visitado por varios garífunas, puesto que por aquí hay un hotel ecológico y turístico. Aquí está, la cámara directo para Río Dulce. Ahí está, el cañón del río. La
cámara directo, visualizando Río Dulce. Ustedes pueden tener la oportunidad de estar viendo esto. Muy bonita programación hoy día. Estuvimos con los Yanfunó a tempranas horas. Hoy lo traemos a este trayecto. Y después, en los próximos días, estaremos desde Río Dulce llevándole otro tipo de programación. Mauri Film TV. Elmer Mauricio Enríquez girando la cámara para Miramar. Ahí está. Lo dejamos con el sonido ambiente, con el sonido del mar. Disfrute esta travesía, disfrute de la trayectoria. Esto no se da todos los días. Es carísimo venir por acá, no es barato venir por acá. Así que disfrútela. Es carísimo venir por acá, pero encontramos buenos amigos que nos den la oportunidad de traernos y poder llevarles este tipo de información. Ahí está el camino para Río Dulce, el trayecto para Río Dulce. Este es el trayecto para Río Dulce. El muelle normal que se usa para Miramar, ese es el muelle normal. Más Corea, ahí queremos ir, no al hotel. Ajá, no queremos ir ahí, solo para... Bueno, ahí estamos, nos vamos directo para el muelle, solo la coordinación ahí. Ahí están las orillas de Miramar. Este es el hotel que es visitado por muchos amigos turistas. Este es el hotel que se visita normalmente. Así que ahí está. Este es el hotel que se visita por muchos garífunas han venido aquí a este hotel. De hecho, yo he estado por ahí. Es un hotel ecológico y guarda muchos, como guarda mucha historia del lugar. Efectivamente, Miramar pertenece a Livingston. Acá, como les digo, el costo para poder venir vía colectiva es de 10 quetzales la venida y 10 quetzales el retorno. Ahora, cuando es privado, pues hay que ponerte de acuerdo con el conductor. Giro la cámara por donde nosotros ya pasamos. El vacío donde está allá es la parte de la cabecera municipal, que es Livingston. Estas orillas es la parte de la Buga Livingston. Y acá están las escuelas de Miramar y hay mucho avance. Recuerdo que los compañeros que estudiaban con nosotros en su momento en la gloriosa escuela para varones, estos compañeros tenían que trasladarse todos los días de Miramar. Todos los días tenían que trasladarse de Miramar para irse a la cabecera municipal. Tenían que pagar en ese entonces. Ya obviamente hay mucho avance acá en nuestra bella comunidad. Mucho avance, gracias a Heidi por su mensaje. Hace 17 años fui por allí, nos dice. Muchas gracias. Así que ahí está, hace 17 años vino por acá. Gracias a todos los que están conectados. Gusina Garífuna, excelente trabajo que están realizando por la cultura allá. A mi buen hermano Carlos Caballeros y su familia, licenciado Carlos Caballeros y su familia. Excelente trabajo de Gusina Garífuna allá. Nos encontramos en Miramar para poder llevarle una excelente programación a ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, a través de Mauri Film TV, suscríbase con nosotros por YouTube, Instagram, Facebook Live. Tenemos Mauri Film TV, Mauri Production, Garífuna TV. Este es Miramar. Gracias. Ahí está. Así luce actualmente. Así luce Miramar actualmente. 10 quetzales el costo para trasladarse de allá para acá. También veníamos a jugar fútbol con los compañeros de allá para acá. Hay una tradición que se hace cada 14 y 15 de septiembre. Cada 14 pues nos reunimos para poder venir a visitar a los amigos acá jugando fútbol. Y así luce Miramar hoy día. Así luce hoy día. Así que gracias por su mensaje. Espero que hayan disfrutado esta trayectoria. Nosotros trajimos la cámara hasta acá. No es fácil. Hemos encontrado un buen amigo que nos haya traído con costos bajos, porque venir por acá es carísimo, a menos que usted tenga que esperar que se llene la colectiva, y eso no es lo mío, no me gusta esperar mucho. Entonces tuvimos que venir con el buen amigo por acá. También se descargan, ellos tienen sus siembras, sus cosechas y todo. Acá está creciéndose más Miramar, ya que
se están realizando más construcciones, hay iglesias y hay de todo. Para Mauri Film en TV, síganos en YouTube, Instagram, Facebook Live, Mauri Production Garifuna TV. Bueno, ahí está, por si no creen, ahí estamos en Miramar. Muchas gracias a ustedes. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera.